Hola, buenas tardes. Hoy 23 de septiembre a las 18:20 empieza Filo Podcast, el podcast para que todo el mundo pueda debatir. Estamos aquí con los invitados del día de hoy. Matías, ¿cómo andás? Buenas, ¿todo bien? Nicolás ¿Qué tal? Buenas tardes. y Santiago. Hola Bruno. Primero quiero darles la bienvenida a este podcast, quiero que se sientan como en casa y realmente el día de hoy no tenemos nada preparado. Vinimos a hablar con personalidades interesantes y mi primer pregunta o mi primer puntapié a esto es si tienen algún tema que los incomode o que en el que estén interesados. Bueno, Bruno, yo leí tremenda noticia que me pareció que les podía traer acerca de la NASA confirmando los aliens o una cosa así. Déjame que la busco. ¿Cómo no? Sí, te cuento, porque estaba súper interesante. La NASA confirma que están estudiando los FANI, que son fenómenos anómalos no identificados. Sería tipo los ovnis. Y lo que entendí cuando hay avistamientos de objetos voladores o de cosas así, bueno, hay una porción de ellos que no los pueden explicar de dónde vienen y están lanzando una investigación sobre eso. Entonces me llevó a pensar, bueno, si estamos cerca de confirmar la vida extraterrestre. Interesantísimo planteo. ¿Alguno de los otros invitados tiene algo para decir? ¿O vos mismo, Nicolás? A ver, los demás, ¿qué opinan de la vida extraterrestre? ¿Creen o no creen? Y sí, tiene que... A ver. Yo creo que está súper interesante lo que traes a colación, Nicolás, como para empezar a debatir un poco, a ver qué creemos, ¿no? Sí, ahí Santiago está diciendo que cree. ¿Por qué? Sí, sin duda. Sin duda. Quiero escuchar tu noticia, a ver qué dicen los de la NASA. La noticia es eso, que están investigando a los objetos que no pueden explicar de dónde vienen. Claro, pero dijeron sí o no, o se quedaron como siempre, medios tibios, sin dar uno... Quedaron medios tibios, la verdad, quedaron medios tibios. Como siempre, ¿no? Te traigo una cita. El equipo no encontró pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables procedieran de vida extraterrestre inteligente. Sí, eso es lo mismo que vienen diciendo toda la vida, pero para mí existen, creo que existen, pero como sé que ustedes son fieles defensores de que el conocimiento se basa en la creencia verdadera justificada, pienso en un par de argumentos que pueden servir para facilitar y mejorar esta charla. No sé qué les parece si expongo yo primero. Me gusta que busques justificar tu postura, creo que es eso lo que hace al conocimiento, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Para mí, contanos más. Me sorprende un poco que creas sin tener tanta evidencia, capaz, que igual creas con tanta convicción. Claro, vos podés decir que falta esa parte de la verdad, ¿no? Sí, te faltan como las pruebas. Claro, yo pienso que existen y el argumento que no te quieren dar estos grandes organismos es que es tanto el impacto que puede tener la noticia de que existen estos seres extraterrestres que una noticia de esto puede cambiar todo el paradigma de toda la sociedad como la vemos. Sería, yo creo, la noticia más importante de la historia de la humanidad. Encontrar vida fuera de la Tierra superaría todo y puede tener un impacto tan grande que alteraría toda la vida como la conocemos. Es por eso que estos organismos no quieren decir nada. Tienen cosas, han habido noticias en todas partes del mundo y no quieren confirmar por esto mismo. ¿Vos estás diciendo que cambiaría la sociedad el saber que hay una vida de igual o más inteligente que la que nosotros creemos y que toda nuestra teorización sobre el ser humano, sobre la forma de vida más alta, se caería? Sí, yo creo que es la noticia más importante de la historia. Imagínate, tengo un dato, por ejemplo. La Vía Láctea, la galaxia en la que estamos nosotros, es solo una entre las 2 billones de galaxias del universo observable. 2 billones. O sea que es muy probable que no estemos solos. Somos un número tan chico, tan insignificante en nuestra galaxia que es tan amplia la posibilidad de que existan que abre las puertas a muchas Vos te ideas. estás tirando a la probabilidad. Claro, pues ya que hablas de probabilidad, por ejemplo, está la paradoja de Fermi, que es un premio Nobel de física que habla de esta postura de que hay una contradicción entre la alta probabilidad de que existan civilizaciones extraterrestres, ya que como esto mismo hay muchas estrellas, muchos planetas, pero también está por otro lado, para hacer paradoja, la falta de contacto de estas civilizaciones, ¿no? Es algo bastante contrario, pero esto se puede justificar de varias formas. Por ejemplo, que estos seres sean tan avanzados que hayan sido capaces de autodestruirse completamente y no hayan llegado a contactarse con nosotros. Otra parte, como segundo punto,
que nosotros no seamos tan avanzados para detectar sus señales, o que simplemente ellos no hayan tenido la oportunidad de contactarse a nosotros debido a que están en una galaxia años luz muy lejana. Igual, vos sabés que temo discrepar un poco contigo, porque estás acusando a estos organismos que decís como la NASA de inventar o de crear relatos, y lo que estás haciendo vos también es crear un relato en cierto punto, porque estás hablando de probabilidades y no me estás hablando de certezas. Entonces caes en la misma problemática que caen estos organismos. Es decir, nunca, en cierto punto, caes en la tibieza. Bueno, Santi, la verdad que en realidad me parece súper interesante tu postura. Y coincido con que, bueno, podría modificar el paradigma de la sociedad actual, ¿no? Es una noticia que revolucionaría todo, pero en lo que no coincido tanto contigo, capaz, es que en ese concepto que vos trajiste a colación, ¿no? De creencia verdadera justificada, entiendo la parte de creencia y entiendo la parte justificada, porque nos trajiste algunos argumentos, pero la parte de verdadero me hace un poco de ruido. Sí, Mati, y ahí yo te sigo porque realmente, y pueden que me llamen empirista o lo que quieran, pero yo no veo que nadie haya visto vida extraterrestre. Solo escucho probabilidades y escucho datos científicos, pero ¿alguien los vio realmente? ¿Los conoció? ¿Los experimentó? Yo no he visto. Y ese ahí es mi punto en donde más cuestiono la creencia que tiene Santi. Y realmente, si no tenemos evidencia empírica, no tenemos ningún motivo para creer que existe vida extraterrestre. Hay argumentos de personas que dicen que vieron o experimentaron de alguna forma algún tipo de alien o Fanny, pero ¿cómo podemos estar seguros de que no les falló de alguna forma sus sentidos, ¿no? O que no los engañaron o se apresuraron? Capaz que, Bruno, coincidís conmigo. Claro, tal cual, es decir, ¿por qué te fías tanto en los sentidos? Como que, bueno, si yo veo algo no identificado, puedo llegar a creer, pero lo tengo que ver directamente y no a través de una probabilidad o un cuento. Es decir, yo en un encuentro con ellos no podría saber si realmente existen o no, porque no me fío nada en mis sentidos. Lo que sí me fío es de mi razón. Y mi razón me dice, es probable que lleguen a existir, pero no por el hecho de que yo los llegue a ver, sino por el hecho de que fuimos creados por Dios. ¿Por qué Dios no podría crear otro tipo de vida, no? Nuestros sentidos o la experiencia misma no dicta todo con lo que respecta a la verdad, ¿no? Es decir, no nos podemos fiar de ellos porque realmente nos pueden engañar y puede ser que sea todo una ilusión lo que estamos viendo. Mi razón me dicta que nosotros somos seres imperfectos y que somos creados por la perfección. Y si esa perfección pudo crear seres como nosotros, finitos, ¿por qué no podría crear seres de igual inteligencia o incluso mayor a la de nosotros? Si somos seres que llegan a tener intelecto y ese intelecto nos ayuda a llegar o por lo menos a ver la verdad. Sin embargo, ¿qué nos dicta que Dios, como algo perfecto, no haya creado otro tipo de seres? Y esa es mi gran pregunta, ¿entendés? Estoy de acuerdo con lo que vos propones, Bruno. Creo que tenés un poco de razón en cuanto a que quizás no todas las ideas tienen por qué provenir de la experiencia, ¿no? Quizás, Nicolás, no estás tan de acuerdo. ¿Qué tenés para decirnos? Sí, yo acá no me van a hacer cambiar de opinión. Yo soy un fiel creyente en la evidencia empírica y es lo necesario como justificación de todo lo que conocemos. Para conocer algo tenés que haberlo experimentado y por más razones que puedas dar o paradojas físicas o lo que sea, uno precisa la experiencia de los sentidos. Pero tal vez siguiendo un poco lo que decía Bruno, llegaríamos a una perspectiva un poco más kantiana, un punto medio entre lo que la experiencia nos permite y lo que la razón nos dice. No sé qué te parece, Mati. Es un tema complicado. Podrían existir, sin embargo no tenemos evidencia empírica
concreta y certera, por lo que solo queda la posibilidad. Sí, estoy un poco de acuerdo en eso que decís de que Kant intenta como unificar, ¿no? La postura más que quizás vos compartís con Hume, ese empirismo probabilístico con bueno, lo que comentaba el presentador Bruno, que bueno, que sería una postura más racional, según entiendo. Los sentidos, si bien compartís lo que yo digo, que los sentidos no son todo y que los sentidos pueden fallar, ¿crees que también compartís con Hume que los sentidos pueden ser como un puntapié inicial para poder empezar a llegar a ese conocimiento? ¿Entendés? Pero que no descartás que esos sentidos, a través de... Es decir, esos sentidos por sí solos no te dan conocimiento, sino que necesitas un proceso racional. Y bueno, acá quizás entra un poco Kant para intentar solucionar un poco las cosas en materia de conocimiento, ¿no? O sea, una frase típica de Kant es que no hay duda que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia, pero no todo procede de ella. En la crítica de la razón pura. Bueno, con eso ya nos damos cuenta que lo que intenta hacer Kant en su obra es un poco reconciliar la postura que hoy en día tiene Nico con lo que vos me estás planteando, ¿no? Y bueno, es cierto. ¿Por qué no? Como vos decís, si Dios como ser perfecto nos creó a nosotros, seres imperfectos, ¿por qué no podría caber la posibilidad de que haya creado a otros seres imperfectos con igual o mayor capacidad que la nuestra? La realidad es que no podemos saber lo que pensaría Kant al respecto, así que les voy a dar mi opinión. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la idea de fe racional práctica, es decir, esto más que nada sería como una creencia que es resultado de nuestra propia razón la construye, pero no nuestra razón teórica, especulativa, sino nuestra razón práctica, porque lo necesitamos, o sea, es una creencia de tipo más que nada moral. Es lo mismo que la creencia en Dios o la creencia en el yo o en la realidad. La necesitamos para el día a día, entonces yo no dudo que puedan existir estos seres, pero tenemos que tomar en cuenta que esto es una creencia. Sí, Santi, vos que tanta creencia tenías al principio, ¿cómo quedas parado frente a todo esto? ¿Qué decirles? La verdad, ya son varios episodios en los que me terminan llevando la contra, entonces ya, a ver, Bruno, para el próximo un tema en el que estemos todos más de acuerdo. No, pero este es el punto del programa, es decir, gente diferente debatiendo sobre temas realmente interesantes. Pero bueno, ¿alguien más tiene para decir algo? Para cerrar el programa, ¿alguien tiene para acotar algo más? Ok, a mí me gustaría hacer una pequeña votación en cuanto al clásico problema de la inducción, porque aunque se llega a presentar evidencia de la existencia de un grupo de extraterrestres, eso no significa que podamos inferir la existencia de todos los extraterrestres, la existencia de muchas poblaciones distintas de grupos alienígenas. Hay que ir un caso por vez en cuanto los vayamos experimentando y en cuanto vayamos teniendo evidencia empírica. Sí, Nico, estoy de acuerdo contigo y también tenemos que tomar en cuenta que no los vamos a poder conocer del todo, o sea, no vamos a poder conocer el noúmeno de los extraterrestres, ¿no? Vamos a poder conocerlos, en función de lo que nosotros somos. Y por último, para dejar a la audiencia un poco picando y reflexionando, me gustaría tirar una pregunta un poco picante, ¿no? Si nosotros, por nuestros sentidos, no nos hubiéramos enterado de esta noticia, ¿realmente estuviéramos pensando sobre ella? Excelente pregunta, Matías, y es algo que nos quedaría para el próximo podcast. Realmente ahora se nos está haciendo tarde y tenemos que dejar el estudio de grabación, así que nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Adiós. Muchas gracias por la participación, Bruno. Muchas gracias, hasta luego. Chao, nos Hasta luego. Muchas gracias por venir.